Pues vamos a dar continuidad a las jornadas y ahora mismo tenemos con nosotros a Francisco Javier Martínez de Andrada. Agradecerle el estar aquí con todos nosotros. Él es psicólogo y orientador del EOEP de Leganés. Anteriormente ha formado parte del EOEP de Rivas Vacia Madrid y también ha estado en el EOEP de Atención Temprana de Arganda. Ha participado en la elaboración de la propuesta de ley para la equidad y educación inclusiva presentada por Espacio Electoral de Podemos en la Comunidad de Madrid hace 2 legislaturas. Y también ha participado desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la elaboración de enmiendas a la iniciativa legislativa de los ayuntamientos de escolarización inclusiva que hubo en la anterior legislatura de la Asamblea de Madrid. Hoy está aquí con todos nosotros para hablarnos de educación emocional y de acción educativa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ángela. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Bueno, pues el placer por haber recibido esta invitación está claro, siempre se dice, pero especialmente cuando uno lleva tiempo en este asunto y percibe pues que hay una organización social que de alguna forma lleva años y que se ha consolidado como un referente muy relevante como la FAPA. Y además, como hablamos de afectos y emociones, cuando yo he llegado esta mañana a las 10 al inicio de la jornada, pues lo primero que se percibe claramente pues, es que hay afectos y hay complicidad. Y de alguna manera eso es lo que mueve el mundo, ¿no? Esa es la palanca que permite que se muevan las cosas, ¿no? De alguna manera, después de la estupenda presentación de José Antonio, al que tenemos que reconocer a él y a su equipo pues, el trabajo que vienen desempeñando, y yo emplazo a que podáis revisar este último documento que han trasladado este año, que habla de la detección, prevención sobre los desajustes emocionales, porque aporta muchos recursos, aporta algunos instrumentos también para la detección de las dificultades y es muy interesante. Yo quería, es verdad que el hablado se ha centrado mucho, bueno, lógicamente en las vivencias que toda esta situación inicial de la pandemia pudo traer como consecuencia, ¿no? El impacto tan tremendo. Yo me voy a centrar más, quizá, a lo largo de toda mi exposición, en señalar sobre todo que por una parte hay medidas reactivas cuando se detectan dificultades que son absolutamente necesarias, pero también hay medidas proactivas de prevención que son absolutamente imprescindibles para que podamos tener una mirada de mejora y avance. De alguna manera estamos aquí hoy porque apostamos por ello y hay una serie de elementos, incluso marcos teóricos, investigaciones y la experiencia que tenemos de lo que ocurre en las escuelas que nos ayudan a pensar que hay cosas que se pueden hacer, incluso para minimizar las consecuencias de una pandemia cuando digo minimizar, me refiero más a la idea de promover experiencias de resiliencia, de capacidad para afrontar situaciones de adversidad, desde el ámbito educativo, lógicamente. Fijaos que ya el título es un poquito equívoco bajo mi punto de vista. El título elegido, a partir un poco de la demanda, era Desarrollo emocional y acción educativa. Yo diría más bien desarrollo socioemocional y acción educativa, que es de lo que venimos a hablar en definitiva. Yo cuando me preparaba esta reunión, me venían a la cabeza una serie de cuestiones, ¿vale? Que me parece a las cuales tenemos que responder. Podemos responder como sí, como no, pero seguramente hablemos también de matices, ¿no? El segundo curso ya ha avanzado teniendo una perspectiva de lo que ha ocurrido. Este segundo curso ha supuesto volver de alguna forma a la situación de preconfinamiento. Yo creo que no, ahora lo iremos viendo. La experiencia emocional pandémica ha servido para integrar en el trabajo educativo habitual la educación emocional.
Mi respuesta es que desafortunadamente no, y tenemos que hablar de ello. Las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo, como la vuelta a las ratios anteriores, favorece el acompañamiento y la personalización de la atención educativa y soporte emocional del alumnado, evidentemente hemos podido comprobar, sin que ninguna investigación nos lo diga, este curso pasado, que alterando solo una variable, solo una, de las condiciones escolares, que son las ratios, es como si hubiera habido, entre comillas, un experimento social. Alterando una sola variable, hemos podido comprobar efectos beneficiosos en la atención individual, en el soporte emocional de los alumnos, solamente con esa variable de ratios. Tener menos ratios, ya nos lo decían las investigaciones, pero hemos podido comprobar empíricamente que eso tiene un valor inequívoco. La mirada hacia lo emocional se ha instalado en los centros para favorecer la detección de situaciones de riesgo y el desarrollo de factores de protección. Yo diría que sí. Yo diría que hay una, sobre todo el curso pasado, pero también hay una cierta y mayor sensibilidad hacia todos aquellos aspectos de tipo emocional, porque se han hecho muchas cosas, porque hay un recorrido, porque ha habido un debate social, y de alguna manera en los centros sí que se percibe esa mirada, esa sensibilidad hacia lo emocional. Los efectos, y esta es una cuestión clave, los efectos para el bienestar del niño y la niña son permanentes o la escuela puede contribuir a compensar las dificultades y sus consecuencias. ¿Con qué recursos cuentan los centros y las familias? Y yo creo que en este sentido tenemos que ser positivos, porque disponemos de buenas experiencias, porque hay algunas conceptualizaciones que nos ayudan a entender que eso puede ser así, por ejemplo el concepto de apego, resiliencia, es un tema muy importante, y eso sin duda va a hacer que nos podamos poner en la acción y va a hacer que los alumnos y alumnas puedan adquirir recursos y herramientas para manejarse en situaciones de adversidad. Herramientas que debían de conocer las familias y herramientas que también debieran de conocer los docentes, ¿no? Algunos mitos que conviene cuestionar, que yo creo que todavía siguen apareciendo en algunas cabezas de algunas personas, ¿no? El aprendizaje emocional se aprende de forma natural, casi como que no hay que hacer nada. La escuela enseña, la familia educa, eso que ya oíamos hace ya muchos años, de que el niño venga educado de casa, yo aquí le enseño, ¿vale? Y que el desarrollo emocional es un asunto personal. Bueno, pues si es un aprendizaje, no puede ser dejado a lo natural, entre comillas. La familia enseña, la familia educa, la escuela enseña, la escuela educa. Y, por supuesto, el desarrollo emocional no es un tema personal, es un tema colectivo, es un tema de bienestar social, es un tema de bienestar de los centros, ¿no? Y es un tema que nos tenemos que plantear como objetivos y como trabajo de acción educativa y de evaluación, por supuesto. Hablamos de la importancia de la educación socioemocional. De alguna manera hay algunas cosas que parecen obvias, pero que luego la realidad nos dicen que no son tan obvias. Hablaremos del concepto de resiliencia y educación inclusiva, que es un concepto muy esperanzador, por otra parte, y hablaremos de un nuevo marco normativo que es una nueva oportunidad. Me estoy refiriendo a la nueva ley de educación y, por supuesto, a la ley de protección de la infancia a la que se ha referido José Antonio antes, ¿no? Con esos tres elementos encontraremos que hay razones más que suficientes para que no haya excusas respecto a plantear la educación socioemocional como en el centro, en el núcleo de la actividad educativa. Hablaremos de algunas cosas que están ocurriendo en relación con las distintas etapas, con un poquito la situación actual, algunas barreras, algunas estrategias, y luego yo propondré algunas propuestas que iban surgiendo cuando estaba preparando esta reunión. Fijaos, está claro que el aprendizaje socioemocional es un aprendizaje para la vida, porque el bienestar individual no es único, no está aislado, el bienestar social, o sea, el bienestar individual depende en gran medida del bienestar social. El vínculo de apego como condición de seguridad y confianza, el enfoque del apego nos vino a decir dos cosas muy importantes. Primero, que las necesidades humanas, la motivación humana, tiene mucho que ver
con la necesidad de apego, de estar en contacto, de interaccionar con otros, ¿no? Incluso a veces por encima de las necesidades básicas de nutrición, de alimentación. La necesidad del impulso social es un impulso que vino a poner de relieve esta teoría. Y además ha generado muchísima investigación que nos ha permitido conocer y saber que aquellos niños y niñas que despliegan un apego seguro son niños más autónomos, más interesados por el ambiente, con más ganas de aprender, más sociables, etcétera, etcétera. Y por contra, hay algunos niños y niñas que nosotros podemos ver en las aulas, este niño inhibido que tiene muy poca participación, o este niño que por el contrario no para, que está permanentemente llamando la atención y que genera una relación de dependencia con el adulto. Y de alguna manera la teoría del apego viene un poco a explicar esta necesidad que tienen algunos niños y niñas por encontrar un refugio seguro que ellos perciben que no se tiene, ¿no? El aprendizaje es una construcción social, es evidente. El aprendizaje socioemocional contribuye al bienestar de los centros. Es una formación, es una prevención inespecífica, algo ha comentado José Antonio antes, porque la educación socioemocional contribuye a minimizar la vulnerabilidad de los alumnos y alumnas para abordar situaciones relacionadas con el estrés y con la adversidad. Por eso es importante, ¿no? Y por eso tiene que estar en el centro de la actividad educativa. El concepto de resiliencia es un concepto muy interesante que está muy vinculado al apego. Podríamos decir en términos sencillos que la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse y para mantener una conducta adaptativa después de haber vivido un acontecimiento estresante, ¿no? Yo lo he puesto en relación con la educación inclusiva a la derecha porque me parece que estar presente, participar activamente, ser escuchado, aprender con otros está en el centro de esa actividad educativa, ¿no? La resiliencia se fundamenta en vínculos seguros. El papel del temperamento es un papel muy mínimo, la genética no nos dice gran cosa, ni supone gran cosa. Pero si el niño o el adulto, la persona, se encuentra en una situación de adversidad con un soporte emocional, con alguien que le apoye emocionalmente de forma incondicional, pues puede tirar para adelante. Porque además la resiliencia no es un punto de llegada, no es una meta, la resiliencia se activa precisamente cuando las condiciones son buenas y permiten que eso sea así. Por tanto, la necesidad de que los entornos educativos, allá donde el niño se desarrolle, sean seguros, es fundamental, porque tenemos mucha margen de maniobra para poder conseguir, y eso es una idea, digamos, con buena expectativa, con esperanza, podemos conseguir que todos esos efectos anómalos, tremendos que ha podido tener, no son cosas para siempre, sino que son cosas que se pueden manejar. La resiliencia es un concepto que habla de la posibilidad de crecer a partir de las crisis, ¿no? De hecho, uno de los grandes expertos en este tema, Cyrulnik, habla, que por cierto os sugiero que escuchéis, si no habéis escuchado la entrevista que le hacen en internet hablando de la resiliencia y el apego, porque él, que además es una persona que vivió en campos de concentración, y viene un poquito a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? De cómo podemos activar la resiliencia si nos lo planteamos y lo pensamos, y promovemos entornos seguros. Ha comentado, curiosamente hemos coincidido, José Antonio, el tema de, cuando hablamos de los entornos seguros, de la necesidad de ralentizar. Hemos caminado hacia una sociedad donde frecuentemente estamos sprintando. Es decir, la sociedad esta americana, no solo del consumo, pero de ir deprisa, de llenar las agendas de cosas,
la idea de trasladar el uso, por ejemplo, de los móviles es una actividad visualmente vertiginosa para muchos niños. Ojo, por cierto, un comentario nada más. Hay un compañero de atención temprana que viene un poco está pendiente de elaborar un artículo que nos habla de la sobreexposición de los bebés a los móviles. Estamos hablando del margen de edad de 0 a 3 años y parece ser, por algunos estudios, que nos vienen a indicar que más allá de 3 horas de exposición tiene efectos. Lo comentaba con compañeros de atención temprana, porque estamos detectando más situaciones importantes de alteraciones en la comunicación y en la relación social, ¿vale? Hay una mayor epidemia un incremento de hace ya años del tema del autismo, pero al margen de eso hay la constatación de que hay mayores alteraciones en la comunicación y en la relación social de los niños muy pequeños. Y parece que hay un elemento crítico que son ese factor temporal de la sobreexposición a los bebés, que es algo habitual que proporcionamos para que estén tranquilos, no incordien, etc. El papel del arte para desarrollar... ¿Qué tiene que ver el arte con esta historia? Pues conocemos hoy día también que buenas experiencias artísticas, de expresión artística, vienen a favorecer la empatía y permiten contribuir a que se aprenda a convivir mejor. Eso ya está constatado. Hay buenas experiencias en ese sentido. El elemento, incluso hay una experiencia que en algún cole se está desarrollando, utilizando el teatro para expresar emociones, el programa este de Tus zapatos, y hay otras experiencias, ¿no? Experiencias artísticas, de expresión artísticas, proyectos globales, por ejemplo, en secundaria, muy interesantes, que de alguna forma vienen a poner de relieve que los proyectos colectivos que permiten expresar junto con otros son muy potentes para generar estados de empatía, de ponerse en el lugar del otro y de relacionarse mejor, ¿no? Y luego quería nada más que señalar el bienestar de los cuidadores. Me parece que es importante que lo tengamos en cuenta y aparecerá seguramente, porque cuando hablo de cuidadores me refiero a la familia, pero también hablo de los docentes también, ¿no? Que están bajo unas condiciones no demasiado fáciles, ¿no? El punto 3, el nuevo marco normativo. Tenemos una oportunidad porque un marco competencial nos permite no estar tan obsesionados por cumplir contenidos académicos. Es verdad que esta ley ha sido un poquito pacata en algunas cosas, no ha llegado muy lejos, por ejemplo el tema de las ratios, debería haber sido más determinante y más valiente, pero nos consta y sabemos que el grupo que hay de trabajo, que ha trabajado el tema del currículum, los conocemos, César Col, Elena Martín, han trabajado mucho para aligerar, es decir, para dar respuesta a una necesidad de los docentes, que era: no nos obsesionemos con esto de los contenidos, vamos a ver qué es lo esencial. Y lo esencial no son las competencias, no son los contenidos académicos, sino las competencias. Y además hemos tenido una ley muy perversa en ese sentido, porque nos ha cargado mucho de trabajo, ha sido imposible, digamos, sacarlo adelante, y ha desviado la atención de las cosas que son realmente importantes, ¿no? Hay una competencia, hay una reformulación en esta ley de la competencia que antes estaba separado lo personal, lo social y aprender a aprender, y con muy buen acierto, yo creo que deduzco que por influencia de Elena, con muy buen acierto se han juntado las dos cosas, porque evidentemente la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, las emociones y las emociones de los demás, de gestionar y aprender estrategias, es una cosa que tiene que ver con lo cognitivo, además de con lo emocional. Poner en relación las dos cosas me parece un acierto, y he subrayado en negrita algunas cositas que me parecían muy claras y muy vinculadas a la educación emocional. Pero fijaos, en los principios de esta ley, en los principios pedagógicos, la parte derecha, por ejemplo, habla de dedicar un horario lectivo. Hablamos de esta ley, de los borradores de esta ley que están a punto de salir, pero habla de dedicar un horario lectivo específico dedicado a proyectos significativos para el alumnado y resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que además plantea descriptores, es decir, indicadores de evaluación
en la columna de la izquierda está lo de primaria, que es lo que he subrayado, y en la derecha está secundaria. Y entonces dice, es consciente, al final de la primaria, es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de los demás. Esto no es un principio, esto es una cosa a evaluar, es un descriptor. Es decir, al final de primaria tenemos que ver si el niño, evidentemente, es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos de los demás y personales, o si reconoce las experiencias y emociones de los demás. Esto hay que evaluarlo, hay que ver si es así o no es así. Lo tenemos que poner como objetivo de evaluación. Como decía Elena Martín, como buen criterio, decía, lo que no se evalúa no existe, ni se le espera. Pero es que incluso en el área de matemáticas, en primaria, hay un objetivo que, si lo leéis, nos está hablando de algo del trasunto emocional que hay detrás, porque sabemos que hay muchos niños y niñas que tienen dificultades para abordar algunos los conceptos, los contenidos matemáticos, ¿no? Pero si les ayudamos a identificar y gestionar emociones a la hora de enfrentarse, de poner palabras a las dificultades que tienen, si fomentamos su confianza, si entendemos que el error forma parte de ese aprendizaje, pues estaremos más en condiciones de ayudarles que si nos centramos simplemente en enseñar de muy diferentes formas esos contenidos, ¿no? La Ley de Protección de la Infancia no me voy a tener aquí porque ya ha hablado José Antonio y ha mencionado su papel, el papel, por ejemplo, que tienen los coordinadores de bienestar. La Ley de Protección de la Infancia hace algo muy importante, y es que recorre diferentes ámbitos sociales, la sanidad, los medios de comunicación, por supuesto la educación, y también lo jurisdiccional, lo jurídico, y interviene para que los testimonios de los niños y las niñas no se repitan dos veces y se produzca una situación de maltrato institucional, ¿no? Habla de la figura del coordinador de bienestar. Yo también soy de la opinión de que efectivamente no tiene que ser un perfil determinado. Yo creo que efectivamente, yo le he hecho la pregunta a adrede, pero estoy de acuerdo con él. Evidentemente, el centro tiene que decidir quién puede ocuparse de eso. Tiene que mucho ver con el entorno de los centros, con el conocimiento de los centros, a lo mejor con la formación, la disposición que tengan determinadas personas. Lo mismo que un vínculo de apego no tiene por qué ser necesariamente siempre, aunque lo es habitualmente, la familia, puede ser otra persona, un profe puede hacer ese papel. El papel de coordinador de bienestar, que es muy necesario, no tiene por qué estar asignado necesariamente a un perfil determinado, ¿no? No tenemos que ser ni los orientadores, ni los PTSC, ni los psicólogos especialistas, ni nada por el estilo. Bueno, seguimos. Y esto es importante porque todo eso lo que subraya, todo ese marco teórico que nos ayuda a entender las cosas, la importancia de todo este asunto de la educación socioemocional, pues yo creo que la pandemia lo que ha venido es, decía también José Antonio, que han aflorado cosas que antes ya estaban latentes. Pues bien, la pandemia precisamente ha puesto de relieve sobre la mesa que tenemos un déficit en el desarrollo de las competencias emocionales, muy claro, ¿no? O sea, la cosa no viene de ahora, sino que venía ya de antes, ¿no? Suelen prevalecer aquellas medidas reactivas cuando detectamos dificultades, conflictos, cuando a veces ya han ido demasiado lejos, y no tanto medidas proactivas, medidas de prevención, medidas de actuación. Ocurre una cosa además, es que lo académico, sobre todo con este currículum que hemos tenido, lo académico gana valor conforme avanzan las etapas. En los últimos cursos de primaria y en secundaria, lo académico ya oculta cualquier otra posibilidad de hacer otras cosas de forma global en el centro, ¿no? Y luego, antes no he comentado, pero es lógico entender que la inseguridad hay dos elementos, que no lo he leído, pero me acabo de acordar ahora, dos elementos que están en la base de la inseguridad y de la falta de expectativa de los jóvenes, que son demoledores, que son, lógicamente, la violencia conyugal y la precariedad social. Tenemos que hablar de ello porque eso genera, es decir, si de alguna manera no tienes demasiado tiempo
y tú no te sientes especialmente bien para responder adecuadamente a las señales, a las necesidades de los hijos, no estás en buenas condiciones. Y eso los niños, que son grandes perceptores de lo no verbal, igual que los adultos, lo perciben, ¿no? Las condiciones de desarrollo de la actividad educativa evidentemente no ayudan, ya lo sabemos, lo hemos mencionado. La menor coordinación es fundamental, porque la tarea, el rol de maestro es una tarea reflexiva, y es una tarea reflexiva no solitaria, sino reflexiva junto con otros, y por lo tanto es importante juntarse para pensar cosas para hacer. Ha habido un aumento, lo ha señalado también José Antonio, hay un incremento significativo de las dificultades emocionales producto del estrés psicosocial, y luego el currículum 11, que ya hemos mencionado el efecto que ha tenido. ¿Qué ha pasado con las etapas? Pues es verdad que el curso pasado hubo un arranque muy positivo. Desde los equipos, desde los centros, pues elaboramos algún material para arrancar y dar un trato preferencial al tema de lo emocional, algún cuestionario que en los equipos se elaboró también, nuestro por ejemplo, les decíamos a los centros, además de señalarnos las demandas psicopedagógicas, queremos también que nos indiquéis cuáles son las demandas emocionales que podéis reflejar y contemplar. Y elaboramos un instrumento que nos permitió pues, ir detectando algunas situaciones complicadas. Pero es verdad que si utilizamos la línea del tiempo, en la educación infantil esto forma parte de la programación, es decir, está integrado en la acción educativa. Vosotros que habéis tenido hijos e hijas en escuelas infantiles, sabéis que en primer ciclo el periodo de adaptación es que es un eje de la programación de los centros, ¿no? Y además se utilizan muchas estrategias de reconocimiento de emociones, de identificación de las emociones en sí mismos, los demás. La asamblea es un elemento estable diario. Se utiliza mucho el elemento narrativo, los cuentos, las historias que permiten reflejar situaciones con las cuales los niños se identifican, de miedos, de ansiedad, etc. Se manejan los conflictos de forma más inmediata. Las maestras intervienen cuando un niño se choca con otro, cuando un niño le quita un objeto a otro, para poner palabras a lo que le ocurre, para modelar lo que el niño tiene que hacer. Y bueno, pues y luego respecto a las barreras, pues las ratios elevadas, claro, si tienes una aula de 3 años con 23 o 24 niños, hay un niño acné y hay un niño que revolotea sin parar, pues es muy complicado. El peso, bajo mi punto de vista, el peso de la adquisición de la lectoescritura, que debería de ser más aproximación a la lectoescritura que tal, sobre todo en 5 años, y un poco también el ficheo en 3 años, el utilizar la ficha cuando los niños todavía no saben ni agarrar la pintura, ¿vale? Eso es un elemento en el que solemos insistir. En primaria se aborda un poco más en los primeros cursos, ¿vale? Y eso va un poco desapareciendo en los últimos. Y luego es muy desigual. En unos centros que llevan ya una trayectoria de trabajo global en el centro sobre este tipo de cosas, pues ya lo tienen un poco incorporado a su quehacer habitual de forma global. En un centro que todavía este año se plantea como programa de mejora la educación, los aspectos emocionales y cómo está en ese sentido los patios, ¿no? Es un elemento también importante, ¿no? Pero en general lo que vemos son iniciativas muy voluntaristas. Y las hay muchas en los centros, pero por parte de personas individuales. Es decir, yo hace unos días estuve hablando con 2 tutoras de sexto, en un caso en relación con una situación de un alumno, que me venían un poco a decir que ya estaban abordando ya de forma, no porque el centro lo hubiera planificado, sino de forma individual, estaban abordando en la clase de valores aspectos de autorregulación emocional. Y planteaban vídeos y había debate y decíamos, pero es que en valores no están todos.
en valores está una parte del alumnado. Y les animamos, y es verdad que en ese sentido hay sensibilidad para incorporar cosas, les animamos a que eso se convierta en algo habitual, a costa de traer horas de otro lado, evidentemente, ¿no? Porque es fundamental. Yo creo que en general tenemos muy buen profesorado, esa es la verdad, y yo creo que animar este tipo de cuestiones, hay mucha receptividad en todos los centros, en todos. Pero es verdad que falta algo más global, más planificado a nivel de centro, ¿no? Luego está el tema de secundaria, donde ya la cultura está muy centrada en lo académico, donde, bueno, antes se me ha olvidado comentar las cosas que también, las buenas experiencias que hay en primaria respecto a los círculos de amigos, que es una estructura que se crea, alumnos ayudantes, e incluso aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos, son cosas que ya se pueden empezar en primaria, ¿no? En algunos centros se hacen. En secundaria, cuando el currículum está sobrecargado de contenidos, cuando hay escasez, mucha escasez, falta un poquito buenas prácticas a nivel global, que decíamos. Pero hay muchas herramientas, ya disponemos de muchas cosas para utilizar. Por supuesto, recuperar la asamblea tutoría, los grupos de acogida que hay en relación con los alumnos que se incorporan nuevos al centro, la formación que se hace a veces con los alumnos mediadores, el aprendizaje por proyectos, aprendizaje de servicio, proyectos interdisciplinares que yo mencionaba antes con carácter artístico, por ejemplo, que son muy interesantes, pero eso es más bien, yo creo, la excepción. Yo creo que más bien son buenas prácticas, estupendas prácticas, pero de alguna manera son muy desiguales y no hay un planteamiento muy global. Es verdad que hay un exceso de ratios, hay una gran diversidad de alumnado, escasos recursos, hay escasez de formación, ¿verdad? Porque la formación en secundaria quizás es más fácil que se perciba como necesaria en primaria, en secundaria, aunque es verdad que ellos están ahora viviendo una situación muy difícil a nivel de sobrecarga, están muy desbordados, ¿no? Si además ha habido un incremento de algunas conductas autolíticas y tal, es un buen momento para poder plantear otras cosas. Si se les aligera además el contenido curricular, a lo mejor podemos trasladar la mirada hacia ahí, y eso es importante. No voy a hablar más de las dificultades de coordinación, de los niveles de estrés acumulativo en el que están expuestos nuestros docentes. Y luego pues me voy a centrar un poco finalmente en algunas propuestas. Bueno, yo creo que el planteamiento no depende de nosotros, pero hay que seguir reivindicando. Cualquier persona que estemos implicados en organizaciones de la vida civil, sabemos que tenemos que seguir reivindicando que haya unas ratios, que ya hemos demostrado, como decía antes, ya nos ha demostrado la realidad que son relevantes, importantes, recursos personales y un currículum competencial, abierto, que puedan después completar las comunidades y luego los centros, finalmente, y hay que apostar por ello y veremos si la libertad de esta comunidad permite que desarrollemos ese aspecto competencial. Es fundamental incorporar a toda la comunidad educativa, es algo global, insisto, en esa historia, familias y docentes y todos los agentes sociales que estén ahí implicados. Comisión de seguimiento de actuaciones de convivencia. No me refiero a añadir una nueva comisión más, sino que la propia comisión de convivencia, además de dirigirse a aplicar el reglamento de régimen interno, tiene que ocuparse de algo muy importante, que es el seguimiento de las actuaciones educativas en materia de educación socioemocional, porque a lo mejor incluso puede hacer propuestas de mejora en ese sentido. Y ahí tenéis que estar vosotros, es que no hay otra. No es un tema docente, es un tema de comunidad educativa. Planificar, decíamos antes, lo que se planifique tiene que ver con cosas que se hagan a nivel de clase, a nivel de aula, a nivel individual también y obviamente para todo el centro.
El siguiente punto es muy importante, es incluir en las programaciones del área, sea el área que sea, incluir contenidos específicos, por lo que decíamos, porque si no hay objetivos y criterios de evaluación, lo que no se evalúa no existe, no se hace, en definitiva. Trabajar en equipo, esto es un asunto colectivo, siempre lo es. De hecho, los centros que tienen buenas experiencias es porque hay un diálogo continuo y permanente y una reflexión continua respecto a la educación, respecto a la acción educativa. Promover la formación del profesorado, formación es algo clave, del profesorado, también de las familias y también de otros agentes educativos. Estoy pensando, por ejemplo, en los comedores, estoy pensando en los integradores sociales, en el personal de limpieza, es decir, toda aquella gente que circula en torno a niños y niñas puede tener, y de hecho tiene un efecto, una implicación educativa. Vamos a incluirles también en esa formación, vamos a tenerles en cuenta, ¿no? Yo creo que tenemos que recurrir a iniciativas organizadas de la sociedad civil, familias, vosotros sois un ejemplo, entidades de discapacidad, plena inclusión, otros colectivos, LGTB, gente que esté trabajando, por ejemplo, vos decía antes el proyecto En tus zapatos, a través del teatro y pueda aportar algo a la escuela, pueda generar determinadas actividades y acciones. Es importante que dispongamos de instrumentos de detección y cribado. La guía esta de este año que señalaba sobre desajustes y prevención de trastornos emocionales José Antonio y su equipo, en los anexos aparecen algunos instrumentos para el alumno, para las familias, para los equipos de orientación, para los centros, para los docentes, ¿no? Y son interesantes porque se pueden utilizar como referencia para elaborar nuestros propios instrumentos de detección de dificultades, ¿no? Y luego le dejo para el final el último punto, que es facilitar el diálogo e intercambio de experiencias entre los centros. Como la administración no lo promueve, sabemos que es una cosa, no podemos esperar gran cosa de esta administración, pero nosotros sí podemos hacer cosas, y de hecho los centros lo hacen. Es frecuente, bueno, frecuente no, pero a veces se da que de un centro van personas a conocer una experiencia que les interese en relación con otro centro, no tanto para reproducirla, sino para utilizarla como referencia de lo que quieren hacer en su centro. Yo ahora mismo estamos viendo a un niño con unas alteraciones importantes en la comunicación y la relación social en infantil, y hemos gestionado una visita por parte de la tutora de infantil y por parte de la APT, que están muy sensibles, muy receptivas, para conocer un poco la experiencia que se lleva a cabo en un centro preferente de TEA, donde el tema de lo socioemocional está muy organizado. Y conocer lo que se hace en el aula directamente, cómo la tutora gestiona en el aula estas cosas, y cómo también hay un aula de apoyo intensivo donde también se trabajan cosas, no tanto para copiar, porque las horas dedicadas son, pero es para ver sobre todo qué es lo que podemos hacer de todo eso, qué es lo que podemos trasladar a nuestro centro, cuáles son las cosas fundamentales, habida cuenta de los recursos que contamos y el poco tiempo, menor tiempo que contamos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos incorporar. Y estas iniciativas de intercambio de buenas prácticas, de apoyo, bajo mi punto de vista, son un factor absolutamente clave en la formación colectiva. Y por tanto, bueno, pues esto está sujeto a debate. Finalmente, ya vamos acabando, no sé cómo andamos de tiempo, finalmente os voy a dejar con unas palabras de una entrevista que le hicieron a Martha Craven Nussbaum, que es una filósofa americana, que de alguna forma ha puesto de relieve la importancia del retroceso en un país como Estados Unidos, del retroceso de la enseñanza de las humanidades. Hay un libro que igual seguro conocéis algunos, Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, que es muy notable, y viene a decir lo siguiente: me preocupa que otras capacidades igualmente fundamentales,
corran riesgo de perderse en el trajín de la competitividad. Nos referimos a la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, la capacidad de trascender las lealtades nacionales y de afrontar los problemas internacionales como ciudadanos del mundo, y por último, y destaco en negrita, la capacidad de imaginar con compasión las dificultades del prójimo. Y con esto la exposición, y me brindo a los comentarios y preguntas que queráis plantear. Gracias. Pues muchas gracias, Javier, por la exposición que has hecho. Una exposición que pone blanco sobre negro muchas cuestiones en las que realmente vemos que si se quiere se puede, pero hay que querer, ¿no? Para algunas cuestiones en concreto, ¿no? Y ahora vamos a abrir la ronda de preguntas. Por favor, igual que en el caso anterior, todos aquellos que queráis trasladarle alguna cuestión al ponente, escribidlo en el documento que se os ha facilitado en la carpeta, lo recogeremos y daremos. Vale, aquí hay unas preguntas muy concretas con respecto a algunas cuestiones que no tenemos claro de quién viene. La pregunta no pone el nombre, pero bueno, si nos confundimos a la hora de interpretarlo o algo, pues ya nos vais diciendo. La primera pregunta es, ¿cómo interpreta el auge del autismo? ¿Es que hay más niños o simplemente es que la detección ha mejorado? Bueno, pues este es un tema del que venimos hablando en los equipos hace muchos años. Es verdad, y hablando incluso con los compañeros del equipo específico de TEA, es verdad que ha habido un incremento epidemiológico evidente, que es difícil de explicar solamente a partir de una única variable, ¿no? Seguramente estamos más en condiciones, eso es verdad, de detectar antes este tipo de cosas. Pero posiblemente haya factores no suficientemente conocidos, más de carácter ambiental, que estén un poco en la base. Lo cierto es que la investigación genética debería de seguir avanzando para identificar subgrupos, porque TEA es una especie de cajón que utilizamos, que es muy grande, para hablar de niños y de personas muy diversas, ¿no? Realmente coinciden básicamente que tienen alteraciones importantes de la comunicación y de la relación social, y un cierto patrón de inflexibilidad, de rigidez en muchas cosas. Pero ahí nos podemos encontrar desde personas con un nivel cognitivo bajo y que no tienen ni siquiera lenguaje, hasta ingenieros de sistemas, que son gente que tiene dificultades en sus relaciones sociales y tal, ¿no? con elementos de rigidez. Es complicado. Yo creo que hay una constatación de que hay más, está claro, y la interpretación, pero es una idea mía nada más, va más por la línea de factores de tipo ambiental, socioambiental, que están un poco incidiendo. No es tanto, seguramente, estresores sociales, que lo que hacen es exacerbar los problemas, sino más bien aspectos no suficientemente conocidos relacionados con la salud, con la nutrición, con el medio ambiente, con nuestro escenario natural, ¿no? Creo yo. Siguiendo con la misma línea, realmente son tres preguntas encadenadas. ¿La falta de diagnósticos es solo un problema económico o también podría tener algo que ver la organización de los EOEP? Como decía aquel, me agrada que me hagas esa pregunta. Bueno, realmente no es que falten diagnósticos. A ver, la realidad hace que esta comunidad, para determinados dispositivos de atención educativa, se requiere un diagnóstico médico, y eso es una limitación indudable. Eso ocurrió el año pasado en relación con los niños con trastorno del espectro autista, y es hacer depender la provisión de un servicio educativo no de los servicios educativos, sino de los servicios médicos, ¿no? Porque no se trata de diagnosticar
poner etiquetas, de diagnosticar trastornos. Se trata de evaluar necesidades educativas. De eso se trata la cosa, de eso va la cosa. Y de ver cómo podemos mejorar nuestra respuesta frente a esas necesidades educativas, al margen de que tengan una etiqueta médica, que eso debería de ser casi secundario. ¿Y cómo poder estar más integrados en las aulas ordinarias? Sí, si las aulas TEA podrían estar mejor integradas en las aulas ordinarias. A ver, decíamos antes que lo que nos evalúa no... De alguna manera, el programa de TEA, lo mismo que el programa de bilingüismo, no se ha evaluado. Es que tenemos una administración que no evalúa cosas que pone en marcha. Pero sí podemos ver, y habría que ver este dispositivo en qué condiciones funciona, en qué circunstancias funciona. Yo creo que hay una variable que es muy importante y es la variable personal y la variable de coordinación, de consenso, de acuerdo entre la tutora del aula ordinaria y las docentes, PTAL o integrador social que están en el aula de apoyo intensivo. Si esa coordinación funciona, si la tutora del aula percibe que lo que se hace, que la coordinación recibe ayuda, ¿vale? Eso funciona y funciona muy bien. Y además es muy inclusivo, curiosamente. Es decir, ¿por qué? Porque no se trabaja solamente con los niños diagnosticados o detectados, sino porque se trabaja con el grupo y se trabaja la diversidad en el grupo, se trabaja la sensibilización de los compañeros respecto a eso y las dificultades que tienen ellos para relacionarse con ese tipo de niños. Y eso es lo más inclusivo que existe. Desde el equipo de Leganés, hace años planteamos, y se lo planteamos este año, no sé si con vosotros, pero os lo podemos hacer llegar, se planteó un proyecto de aulas también de apoyo, abiertas de apoyo, parecido al proyecto este de centro preferente. Porque pensamos que de esto no tienen por qué beneficiarse solamente aquellos niños que tienen diagnóstico de autismo, sino aquellos otros niños que tienen cualquier otra circunstancia, una discapacidad intelectual leve, pueden beneficiarse de este dispositivo y deberían. Entonces, hemos planteado un proyecto que una vez más llevaremos a la Administración, que hemos dado a conocer en algunos colectivos como ProtegeD, y este año queríamos también haceroslo llegar a vosotros, a Plena Inclusión, etcétera, ¿no? Porque es verdad que cuando tenemos una diversidad muy notable de necesidades, es que hay niños que, por lo que sea, necesitan un apoyo más intensivo, más extenso. Es así, esa es la realidad. Y si creamos un dispositivo donde eso esté articulado, podemos contribuir a dos cosas: ayudar a estos niños y segundo, a que los compañeros perciban que eso es enriquecedor, porque ¿de qué se trata la educación inclusiva en definitiva? Pues que los compañeros se acostumbren a vivir y a convivir con una riqueza diversa en cuanto a estilos, necesidades, etcétera. De eso va la cosa de la educación inclusiva. Entonces, yo creo que ese dispositivo, si funciona, es, bajo mi punto de vista, clave la coordinación entre el aula de apoyo intensivo y las tutorías. Luego también está la posición que tiene cada tutor, tutora respecto a esto, ¿no? Si considera... Además es que cuando los niños de necesidades especiales salen con PTAL fuera del aula, de alguna forma a veces es como que eso son los alumnos de los PTSALs, viene un poco a ver, pero en este dispositivo no, porque la PT y el TIS van al aula ordinaria, trabajan fuera, pero van al aula ordinaria y se hacen cosas dentro de la aula ordinaria, que es donde hay que insistir y hacia donde deberíamos de caminar, hacia incorporar hacia la respuesta educativa a este tipo de niños que evidentemente a veces necesitan salir, es indudable, para trabajar cosas concretas, pero que no podemos perder de vista la referencia de sus compañeros y de la interacción y participación con sus compañeros en el aula, lógicamente, ¿no? Ahora trasladamos unas preguntas de Enrique que también van un poco encadenadas y centradas en los centros de educación infantil y primaria. La primera es: ¿debería de haber un orientador del EOEP en cada centro educativo de infantil y primaria? Pues esta es una pregunta muy de ahora, muy actual, absolutamente actual, porque sabéis que ha salido una nueva circular de equipos que lo que viene es, por una parte, aumentar
los recursos solamente en un perfil, en el perfil de orientación, no tocan el perfil PTSC, trabajo social, es un perfil sociocomunitario muy importante. Y además nos tememos los equipos que se trata, sobre esto hemos hablado antes, y yo creo que sería necesario que un día, no a mucho tardar, nos juntáramos con vosotros y os explicáramos qué supone esta circular en relación con el trabajo de los equipos y qué supone en cuanto a la desaparición prácticamente del trabajo de sector, y yo diría que hasta de la coordinación interna. Si nosotros vamos más a centros, que está bien, porque no íbamos poco, nosotros lo sabemos, pero si vamos más en detrimento del trabajo de sector, lo que ocurre es que en un solo día, los martes, se concentran tareas de colegiación que son fundamentales. Nosotros necesitamos, solo lo hacen todos los equipos, necesitan compartir las evaluaciones que se realizan para ver cuál es la propuesta final. Y eso se va a ver mermado porque vamos a tener mucho menos tiempo. Si además pensamos, como pensamos este año antes de la circular, repensar un poco el tema de la respuesta ordinaria, la escasez de recursos ha determinado que al cabo de los años los equipos se centran mucho en las evaluaciones psicopedagógicas, pero muy centradas en el déficit, muy centradas en la discapacidad, no tanto centradas en proponer respuestas de mejora de la tarea educativa. Y eso es un hándicap importante que venimos arrastrando desde hace años y ocupa la mayor parte de nuestras evaluaciones, y también los centros nos demandan eso. ¿Por qué? Porque las evaluaciones van ligadas a recursos, o sea, la determinación de necesidades va ligada a que tú puedas tener o mantener los recursos que ya tienes, y es un tema un poco perverso, porque los PTs y los ALs, los recursos de un centro deberían de ser recursos de un centro, no para unos niños determinados puntualmente, sino los recursos de un centro a los que se pudiera recurrir, pero no para cualquier niño que tuviera necesidades educativas especiales, para cualquier niño que tuviera una dificultad en relación con el desarrollo, dislexias, dificultad de aprendizaje, cualquier otra circunstancia, ¿no? Muchos nos tememos además que esto es algo temporal. Esto viene porque había una partida europea para lo que llaman unidades de acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad, y pensamos que es una cosa para 1, 2, 3 años, que es lo que va a durar este programa, que viene de Europa y viene del Estado. Primero han aumentado la dotación de recursos de orientación, han suprimido el tema del sector porque la coordinación con salud, con sanidad, la elaboración de trabajo común dentro del equipo no les preocupa demasiado. Y yo creo que es una situación temporal, que va a durar lo que dura este programa, que ellos tienen que empezar a justificar, porque hay una resolución que surge en el mes de septiembre, de la cual nosotros los equipos nos enteramos ahora en noviembre, de la cual los centros se enteran en noviembre, de un día para otro nos convocan pues para hablarnos de un programa que hay que hacer, que hay unas partidas económicas asignadas, pero nadie sabe, a día de hoy nadie sabe en qué consisten y cómo va a repercutir, en qué se va a traducir esas partidas, que son partidas importantes, ¿eh? Yo quiero recordar de memoria 2 millones de euros y pico en el primer año, otros 3 millones en el segundo, otros 4 millones en el tercero. O sea, son partidas sustanciosas, ¿vale? Pero que tienen que estar, digamos, tienen que traducirse en una mejora de algunas cosas que no sabemos cuáles son. O sea, vamos a ver en qué, porque tiene un carácter finalista, es decir, va dirigido solamente a algunos centros, a algunos alumnos que están viviendo situaciones de vulnerabilidad, ¿vale? Pero, tal y como se ha planteado, es una cosa que genera más dudas, más incertidumbre que otra cosa. No sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. La semana pasada hicimos un listado con los centros y lo mandamos porque nos lo pidieron desde las UPEs, pero no sabemos mucho más allá de estos programas, ¿no? Y, sí, la segunda los dictámenes. Sí, los dictámenes del alumnado con necesidades educativas especiales, ¿se llevan todos los recursos de los EOEP en los centros de primaria? Sí, se lleva la mayor parte del tiempo. Sí, sí. Por eso nosotros queremos volver a la respuesta ordinaria, porque esto es nuestro mantra, ¿no? Porque es verdad, un proceso de evaluación psicopedagógica, siento hablar mucho de los equipos, pero es que las preguntas van en esa línea y son muy pertinentes, además, como servicio de apoyo a la escuela, ¿no? Pero es verdad que un proceso de evaluación psicopedagógica
lleva mucho tiempo, lleva varios días, hay que juntarse con la familia, hay que juntarse con los tutores, es un proceso costoso en el tiempo, ¿vale? En detrimento de otras cosas que podrían, digamos, estarse haciendo. Estamos nosotros insistiendo este año en que los protocolos estén un poco más afinados, más en jerarquizar las demandas, porque a lo mejor podemos intervenir sin necesidad de hacer una docencia pedagógica en la respuesta educativa. A lo mejor podemos orientar respecto a eso. Pero lo cierto es que los dictámenes, las evaluaciones pedagógicas llevan mucho tiempo. Y a lo mejor algunos nos planteamos que las evaluaciones pedagógicas a lo mejor no son tan inclusivas como se piensa. Y a lo mejor deberíamos también de replantearnos un poco toda esa historia, ¿no? Vamos a ir intentando dar respuesta a las últimas preguntas de la forma más breve posible, porque estamos ya un poco ajustados de tiempo. La siguiente pregunta, no sabemos quién la traslada, pero es ¿qué pediría desde los EOEP a la Consejería de Educación? Anónimo. ¿Personalmente o como miembro de un EOEP? Bueno, a ver, yo a una consejera de Educación, en términos ideales, yo le pediría que mimara mucho más, que promoviera, promocionara mucho más esto de lo que hemos estado hablando, tanto José Antonio como yo, que lo pusiera, digamos, como primer objetivo prioritario. Por supuesto, más recursos, por supuesto, menos ratios y más formación. Yo creo que la formación es clave, ¿no? Y que también pudiera promover lo que decíamos, experiencias de intercambio, buenas prácticas, porque hay una necesidad. Fijaos, el otro día, hablando con una compañera orientadora de secundaria, nos decía, es que nosotros, hablo de Rivas, no quiero dar nombres, es que nosotros necesitamos juntarnos de vez en cuando con otros compañeros de otros IES para hablar de los casos, para hablar de cosas que nos preocupan. Necesitamos eso. Entonces, una administración educativa tiene que proveer de medios, pero también de tiempos. Tiene que favorecer que haya tiempos, reducir horarios lectivos y facilitar que los docentes puedan encontrarse. Porque, insisto, esto es una cuestión colectiva, esto es una cuestión social, esto es una cuestión compartida. Y si no es así, pues poco efecto vamos a tener. Bueno, yo, pese a eso, quiero trasladar un mensaje optimista. Hemos hablado antes de conceptos, de cosas que nos permiten visualizar que hay cosas que se pueden hacer, que se deben hacer, que no está el pescado vendido, ni mucho menos, y que los recursos están para utilizarlos, sean los que fueran, teniendo un poco esa mirada preventiva hacia el mundo emocional. Yo creo que, en definitiva, tenemos que escuchar más a los niños, a las niñas, promover encuentros. Ayer tuve una conversación estupenda con una profesora de COMPE y me venía a hablar, ellos están en un programa, en un cole de acompañamiento educativo, y me venía a decir que ya su prioridad siempre es preguntarles cómo están. Y porque estamos hablando de niños que cuando llegan a esos programas es porque son niños carenciados, que tienen dificultades sociofamiliares. Y curiosamente, si tú estableces un buen vínculo y permites expresar o hacer que expresen lo que están sintiendo y poner palabras a lo que están sintiendo, ayudándoles a eso, hay un clic que hacen los niños que es notable, que es, hay una reorientación hacia la tarea mucho más fácil que si te empeñas en trabajar operaciones, matemáticas, yo qué sé, cualquier contenido educativo. Si tú aparcas un momento dado eso y te centras en lo importante, vas a conseguir que ese niño esté en mejores condiciones. Y otro ejemplo, si un profe en sexto o en secundaria, de pronto hay un alumno o alumna que levanta la mano y dice algo, hace un comentario, pregunta algo, y los demás se ríen, tiene dos opciones, básicamente. Tiene la opción de contestar recriminando y hacer como que no ha pasado nada y seguir con el currículum, porque es que yo tengo que dar mis contenidos, ¿vale? Y hacer como que no ha pasado nada. Imaginaos el impacto que puede tener para ese niño por la reacción que han tenido los compañeros. O pararte, dejar la clase y decir, vamos a ver,
Vamos a hablar de cómo nos sentimos cuando los demás tienen determinadas reacciones. Vamos a hablar del respeto. Vamos a hablar de cómo os sentís vosotros cuando os pasa algo similar. Vamos a detener la clase y vamos a hablar de eso. Y de esto se trata, de dejar los contenidos, porque la aprendizaje socioemocional es lo suficientemente relevante e importante para la vida como para dedicar tiempo a ello. Y en ese sentido tenemos que ralentizar, no hay otra. Lo decía este hombre, y tenemos que ralentizar. Es decir, no puede ser que vivamos por influencia de la sociedad de consumo americana en el sprint permanente. Nosotros lo vemos en las escuelas, nosotros también nos aceleramos, no somos ajenos, pero es verdad que continuamente ves un trajín que es muy, en fin, que esto no es gratis, esto tiene que tener algún efecto emocional en los adultos también, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones de estrés, vamos a pararnos, vamos a ralentizar, vamos a escucharnos, vamos a hablar de lo que está pasando. Lo demás es secundario, lo importante es eso, ralenticemos. Los países nórdicos lo han hecho en algunas cosas. ¿Os acordáis aquel mito de las conductas, el aumento en los países nórdicos de las conductas de suicidio? Eso ya es un mito, eso ya no es así. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión mucho más colectiva de las cosas y han pensado, como en Finlandia, cuando pensaron en cómo hacer una educación diferente, han pensado en qué podemos hacer para que esto sea una cosa efectiva, ¿vale? Y ralentizar es una de las estrategias clave en toda esta historia. Así que procuremos todos, yo primero, ralentizar siempre que podamos. Hay una pregunta más. No sé si lo vamos a leer bien o no, porque hay una palabra que no sé si se entiende muy bien, es de Fernando. ¿No cree que el Departamento de Orientación es insuficiente y quizá, no sé si pone deficitario, a nivel de currículum por parte de quien lo imparte? ¿Y no cree que esta ley no corrige ni el número? No sé si lo estamos... Más o menos. Venga. Si quieres, lo digo. Sí, venga. Bueno, todos sabemos que el tema del Departamento de Orientación es deficitario, sobre todo en los institutos de secundaria, pero también en los de formación profesional, aunque es un poco separado, un poco más. Y también, si no cree usted, que da figura de orientación, en algunos casos, no voy a decir muchos, ni tampoco todos, pues no llegan a la oficina, están un poco desfasados en cuanto a los que ahora mismo la educación exige. Y luego, ya voy a poner sobre una coletilla, como ha dicho usted el tema de... Trátame de tú, por favor. El tema de que hay que entrenar a los niños, que aquí hay un profesorado bastante potente, como si ha dicho usted. Yo me voy a perdonar que lo desmienta, pero categóricamente. Creo que los equipos directivos no creen a los niños, creo que los profesores no creen a los niños y además se puede con eso. Pero no siquiera uno, O sea, 10 niños dicen lo mismo y los padres y esos niños tienen que, digamos, demostrar lo que se está diciendo. Yo no lo creo. O sea, te lo dice que no lo creo que sea así. Mira, por eso, digamos. Claro, pues sí, pues tiene razón, es la verdad, la realidad es la que es, la realidad es muy deficitaria, ¿no? Yo creo que nos tenemos que, es que no tenemos otra, si queremos avanzar tenemos que centrarnos en las buenas cosas que se hacen, no en las... Pero es verdad que la experiencia a veces es muy decepcionante, ¿no? Sin duda. Que nosotros tenemos déficit, claro, es que lo tenemos, ¿no? Es que nos hemos estado ocupando de cosas que a lo mejor no eran tan relevantes y a lo mejor necesitamos también parar y recurrir a alguna formación que nos permitiera abordar las cosas relevantes, ¿no? Por ejemplo, una cosa relevante es la educación inclusiva. Es sorprendente encontrarte a veces con que el concepto propio de educación inclusiva no es un concepto del cual se haya hablado y haya habido un debate suficientemente en los equipos y en los departamentos de orientación me temo que tampoco. Nosotros cuando participamos, tanto en la ILA como en la elaboración de una ley de educación inclusiva, teníamos claro
porque lo trabajamos mucho, porque nos permitió, dedicamos un tiempo de nuestra vida a ello, ¿no? Pero ese debate falta. La educación inclusiva casi es una cuestión casi como de principios, ¿no? Pero tiene que traducirse en cosas concretas. Y esa formación yo creo que falta también. Mira, sería una de las cuestiones que deberíamos de plantear también, ¿no? El hecho de que los equipos hubiera un debate y nos formáramos también en cuestiones de educación inclusiva, porque nuestra evaluación tiene que ir dirigida no a la segregación, no a excluir, sino a ver cómo en el aula un niño una niña puede encajar mejor, puede estar presente el más tiempo posible, cómo puede participar activamente, de qué manera y cómo puede aprender mejor, y nos tenemos que adaptar. La nueva ley de educación plantea una cosa muy interesante, que es el diseño universal de aprendizaje. De alguna forma viene un poco a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Aspectos motivacionales, aspectos de diseño del acceso a la información, en fin, es una cosa que se ha recogido en esa ley y que tampoco los centros conocen, y que habría que es uno de los objetivos que tenemos este año, plantear en los centros algo de conocimiento. No pretendemos que forme parte de sus programaciones, ni mucho menos, sería muy prematuro y muy osado por nuestra parte, pero sí que conozcan de qué va eso, y porque la ley además habla de ello, o sea, no es una cosa marginal, ¿no? Pero sí, tiene razón, evidentemente hay una serie de déficits y tenemos que todos encontrar complicidades, ¿no? Complicidades desde lo colectivo, como estamos aquí, complicidades en relación con los centros, aquellas personas que tienen más sensibilidad, buena disposición para encontrar y hacer cosas, que luego puedan un poco extenderse, ¿vale? Si son dos, mejor que una, ¿vale? Si son dos docentes, mejor que uno, porque si no está muy aislado. Bueno, eso no nos tiene por qué bloquear e impedir hacer cosas, pero es verdad que reconocemos las dificultades, como no, claro. Bueno, pues es simplemente como cuestión final, preguntarle si hay algún mensaje concreto que quiera trasladar a las familias como algún tipo de medida proactiva que las familias podamos adoptar de intermediación entre el equipo de orientación y los centros educativos, o entre el equipo de orientación y el alumnado. Bueno, primero yo vamos a un día, no mucho tarde, os decía, a contaros un poco cómo está nuestra situación a partir de esta circular, porque viene un poco a romper el modelo de orientación. El modelo de orientación en la Comunidad de Madrid es un modelo de orientación mixto, es interno en secundaria y es de sector en primaria. De alguna forma hemos tenido ya antecedentes, la concertación de la orientación en los centros, que este año pensamos que se va a culminar. En los centros privados es una cosa que es un paso que se ha dado más para que desaparezca este modelo de sector, este modelo sociocomunitario. Y de cara a las familias, pues hombre, yo creo que ahora con la nueva ley tenemos una nueva oportunidad. Las dos nuevas leyes que decíamos, tenemos una nueva oportunidad. El coordinador de bienestar, por una parte, es una figura que va a tener cierta relevancia. Desde los consejos escolares podéis insistir en que en las comisiones de convivencia figuren las familias también. Es decir, porque vosotros tenéis mucho que aportar, tenéis experiencias personales y tenéis ideas y cosas, lleváis trabajando mucho tiempo además, tenéis cosas que se os pueden ocurrir, que pueden aportar cosas interesantes, ¿no? Y yo desde ahí un poco aprovecharía en relación con los equipos, pues no sé qué deciros, francamente. Yo, más allá de contaros un poco la situación en la que estamos viviendo, de mediación, a lo mejor se os ocurre algo si os contamos cuáles son los efectos, el impacto, las consecuencias que puede tener esta historia, ¿no? No lo sé, eso ya un poco vosotros lo veréis, pero que tenemos que contároslo, claro, es indudable, ¿no? Pero bueno, aprovechemos esta nueva oportunidad que tenemos, aprovechemos que ya no hay excusa respecto a un currículum, si no nos lo cierran demasiado, un currículum más abierto, competencial, y aprovechemos esta nueva circunstancia de protección de los menores en el ámbito educativo, que es una figura muy interesante y tenemos que apostar por ella, más allá de que sea identificada como
comisariado político que se nos da igual. A estas alturas ya, ¿qué más nos da? No vamos a... Entonces yo creo que es una oportunidad para retomar en relación con los equipos directivos desde los consejos escolares, que además tienen ahora otra función mucho más implicada, y desde ahí es donde se pueden plantear las cosas, ¿no? Hay cosas además de las que podéis hablar, hay toda una estructura, la unidad esta de convivencia de Luengo, que está elaborando cosas. Hay una guía de este año que es muy poco conocida y tiene muchos recursos también, además. O sea, hay cosas que podéis poner sobre la mesa porque los centros desconocen muchas cosas. Los equipos directivos desconocen muchas cosas, más de lo que nos imaginamos, ¿vale? Y si de un día para otro les convocan para contarles una historia y no saben de qué va, pues es verdad que tenemos tenemos una tarea que hacer de información, de divulgación, de poner sobre la mesa cosas que están pasando, ¿no? Y yo creo que esa función nos compete a todos. Todos los que apostamos por la escuela pública tenemos necesidad de informar y divulgar, porque eso no podemos esperar que otros lo hagan, ¿no? Los medios de comunicación, que señalaba también José Antonio, si hay contacto con los medios, que pongan más el acento en las cosas, en las buenas prácticas. Por ejemplo, en El País, Rodrigo está, por ejemplo, planteando una pedagogía muy interesante, experiencias que van surgiendo en todo el Estado, de proyectos, de arte, ese tipo de cosas son muy interesantes, que también desde los medios periodísticos reclamémosles que planteen medidas proactivas, no solo reactivas, no solo que hablen de las dificultades que hay, del drama que tiene mucho más salida a nivel de propaganda, sino de las cosas que se están haciendo bien, y se están haciendo en cualquier caso. Pues nada más, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y ánimo y a seguir.